En los partidos, en el PAN, en el PRD, en el PRI, van a realizar reuniones para analizar qué pasó. ¿Por qué se los llevó el demonio? Entonces, todos ahí están y van a convocar grupos de análisis, etcétera, etcétera. Yo he escrito 3 columnas intituladas ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? La primera fue del 15 de mayo de 2011, donde me refería a la manera en que la delincuencia organizada es capaz de dejar montones de cadáveres en las calles de nuestras principales ciudades o de transportarse de un lugar a otro sin ser detectados por ninguno de los miles de soldados, marinos, policías, sean municipales, estatales y federales, que por lo menos en teoría patrullan las calles y caminos del país. La segunda columna fue del 16 de octubre de 2012. Ahí me pregunté, ¿quién está a cargo? Porque las escuelas públicas de todos los niveles imparten, salvo contadas excepciones, una educación de 5ª categoría. Los servicios médicos que proporcionan el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y demás dependencias dejan mucho que desear. Los monopolios estatales como Pemex y la CFE nos venden productos y servicios caros y de ínfima calidad. Los cuerpos policíacos, municipales, estatales, federales, lejos de garantizar nuestra seguridad, la ponen en riesgo. Los tribunales de todo tipo trabajan con una gran lentitud, sus sentencias muchas veces se venden al mejor postor y generalmente le arruinan la vida a los que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos. Las Fuerzas Armadas violan los derechos humanos de la población con una impunidad casi absoluta cuando las violan. Los que contratamos para encargarse de las cosas aparentemente renunciaron y se fueron sin avisarnos. Es lo que escribí. Eso era finales del sexenio de Calderón. Sí, claro, todavía. Sí, en 2012. El 7 de mayo de 2013 escribí sobre una pipa de gas que se estrelló un día antes en la carretera México-Pachuca, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. El chofer de la pipa conducía a exceso de velocidad, perdió el control y se estrelló contra un muro. La pipa explotó de inmediato, matando a entre 20 y 30 personas e hiriendo a entre 26 y 35. Claro, se estrelló contra un muro que estaba edificado en el arroyo donde nunca debería haberse construido, porque no hubo autoridad que le dijera, aquí no va. Señalé que el desorden que se manifiesta en la falta de vigilancia que existe en nuestras carreteras permite que quien quiera maneje a velocidades muy superiores a las autorizadas, poniendo en riesgo su vida y la de otros. Concluí esa columna preguntando, ¿dónde ocurrirá el próximo accidente donde morirán decenas de personas? ¿Quién está a cargo? Pregunta idiota. No hay día que pase sin que me entere de algo o que vea o me ocurra algo para hacerme esa pregunta. La ineficiencia e ineficacia de los que han gobernado y gobiernan este país es insultante. Que los grandes perdedores del 1 de julio no se rompan la cabeza analizando las causas de sus derrotas. Lo más importante es que hace décadas la mayoría de ellos dejaron de preocuparse por el bienestar de sus gobernados, si es que alguna vez se preocuparon. El 1 de julio la mayoría de los votantes manifestó querer mejores gobernantes que los que ha tenido. Así de fácil. Ya olvidemos de las promesas de López Obrador, no, es el hartazgo con una clase política insensible a las necesidades. ¿Por qué existen tantos baches? Digo, nada lo explica. Nada lo explica, sí. ¿Por qué existe tanta delincuencia? Digo, es un caos. Porque las ciudades están muy sucias. No sucias, porque los presidentes municipales se clavan la lana, porque le dieron el contrato de recolección de basura al cuate o a la empresa que les dio una mordida, los servicios de agua, de repente no sirve el agua, ¿por qué? Dieron el servicio de agua a alguien. ¿Quién está a cargo? ¿Quién? Sí. En Villahermosa todo está bien porque Tabasco es un Edén, obviamente. No, los sociólogos hablan de distancia de la clase política entre los ciudadanos. En lo cotidiano lo que uno ve es muchos de los servicios que ponen en contacto al ciudadano con su autoridad funcionan muy mal. Tú hablabas de educación, salud, pero es recolección de basura, luz, transporte público. Pavimentación. Sí, alcantarillado inclusive, ¿no? Los encharcamientos que hay en la ciudad, constantemente todas las lluvias. Fíjate, por ejemplo, acaban de pasar las campañas electorales, yo no sé, al menos en mi distrito, en mi delegación, yo nunca conocí a los candidatos. De ningún partido. De ningún partido político, de entrada, ahí estamos. Entonces lo que decías justamente es el alejamiento de la sociedad. Porque que no se crean los de Morena que ganaron.
Ellos ganaron porque se colgaron de las faldas de López Obrador. Es un hecho. El que ganó esta elección se llama Andrés Manuel López Obrador. Y los que iban con él en Morena ganaron. Tú hacías visitas a delegaciones, municipios y estados y distritos electorales, y cuando ves material propagandístico del candidato respectivo, siempre era el candidato y la foto de López Obrador. Sí. Y la otra cosa es que la proporción en la que el resultado refleja rechazo a lo que se tiene y atracción por lo otro es muy difícil de cuantificar. Lo único cierto es que el tamaño del rechazo es gigantesco. Y no es solo al presidente Peña, es en todos los niveles. Hay una evaluación que es básicamente de no ha servido, ya no digas para cumplir las promesas de campaña, sino para mantener esto sin que se descomponga. Sí, así está. Sí, entonces, ahora hay un problema, Eduardo, porque al final del día todos los candidatos ofrecieron muchas cosas y la realidad es otra también, ¿no? Al lograr votos, después de al sentarte a gobernar, ya va a ser más complejo porque tienes que implementar presupuesto, dinero, tienes que implementar políticas públicas rápidas que sean eficientes de alguna manera y eficaz. Entonces es un planteamiento importantísimo porque como legislador, como jefe de gobierno, como presidente de la República, tiene una enorme responsabilidad de cumplir todo aquello que se prometió. Y ¿cuántos presidentes municipales ganó Morena? Sí. Y no es solo lo que les toca hacer, sino la capacidad de tener liderazgo y capacidad organizativa para hacer que la ciudadanía haga o cambie de actitud. Para mí uno de los mejores ejemplos es la cantidad de inundaciones que tienen que ver con basura o algún tipo de cosa todo el mundo tira la dejada en donde debería correr el agua. Pues es que donde debería uno tirar la basura no hay dónde. Entonces no hay recolectores, no hay recolectores, no hay botes de basura, no hay nada. Ese me parece que es un símbolo de cómo los ciudadanos no participamos, hacemos o dejamos de hacer cosas que a la larga nosotros mismos las sufrimos al cuadrado, pues. Pero si me permiten, voy a opinar. Claro. Yo no soy político, pero voy a Mira, todos somos políticos, no te hagas guaje. Tú hablas sobre energía, haces análisis del mercado petrolero energético. Oye, ¿hay alguna industria más politizada en el planeta, en la galaxia? Desde un punto de vista social, no. Lo que hay que tener, a ver, lo que yo quiero comentar es lo siguiente, a ver. Una cosa es la política cuando es campaña, y cuando hablan de parte de energía y hablan toda la parte, pero la realidad es otra. Cuando ya vas a administrar un país, hay que poner cuánto dinero tienes para poder administrar ese país. Así de fácil. Cuánto es la distribución que se necesita para desarrollar ese país y cuánto para el desarrollo social. ¿Qué no hemos entendido en México? Que en México hemos antepuesto la parte del desarrollo social cuando debemos de poner primero el negocio, que significa qué tienes como país para estar geopolíticamente influyendo para el desarrollo económico interno del país. Sin embargo, demasiada pobreza para no más decir vamos a la economía. No te puedes olvidar de las políticas sociales, porque tenemos millones de pobres, que mientras detonas la economía y la economía empieza a rendir beneficios a unos cuantos, ¿qué haces con el montón de millones de pobres? También tienes que tenerlas. Sí, y el problema, pero la política social debe de estar desde un punto de vista no dar dádivas, que eso es lo que hay que tener bien en claro, sino desarrollar la parte de profesionalismo y educación. También estoy en desacuerdo, porque hay grupos sociales, que es horrible lo que voy a decir, no saben hacer nada. Pero los tienes que casi mantener. Esto lo hemos estado platicando hace décadas en este programa. A ver, la gente que vivía en el campo y se quedó sin nada, ¿qué haces? Vayan a profesionalizarse. Vete a los Altos de Chiapas y a estos lugares donde la miseria es total, los tienes que ayudar, porque si no los ayudas, tienes una revuelta generalizada. Pero además, perdón, digo, en términos generales estoy de acuerdo, pero hasta en Alemania dan dádivas. Claro. Es decir, hay festivales de música gratuitos y nadie se le ocurre decir es que pague la gente por ver en una plaza. En Estados Unidos viene la gran bronca porque Trump y sus socios, no, nada de dádivas, vas a ver cómo les va a ir. Que te quiten el seguro social, que te quiten los servicios médicos. No se puede. Pero en fin, ahí está la razón por la que perdieron, según Moi. Porque no supieron gobernar. Punto. Así de fácil.